diferentes instituciones en diferentes instituciones de su país, en México, y con una obra científica sobradamente conocida. Hoy lo traemos aquí dentro de este ciclo de conferencias que nos ha gentilmente brindado la Corte Interamericana para que nos hable del balance de 40 años de funcionamiento de la Corte Interamericana a partir de su experiencia, tanto como docente, como investigador, como ahora desde dentro como juez. Así que, doctor, cuando quiera, tiene la palabra. Muchísimas gracias al muy destacado doctor, profesor Antonio de Cabo. Es un verdadero privilegio estar el día de hoy en este seminario. Y bueno, ya se anunció la temática relativa a hacer un balance de estos 40 años de vida institucional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a dividir mi exposición, si me lo permiten, en 3 partes. Primero, visualizar cómo surge la Corte Interamericana, ¿no? En qué momento surge, cuál ha sido su desarrollo, cuáles son sus principales competencias. Creo que esto nos ayuda mucho para ubicar en un contexto, que es el contexto americano, pero especialmente latinoamericano, porque vamos a ver que los países que han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte son esencialmente de América Latina, muy diferente al Tribunal Europeo, ¿no? Donde son 47 países. Aquí son algunos países, no todos los países de América han reconocido la jurisdicción de la Corte. Entonces, primero vamos a ver eso. En un segundo lugar, vamos a entrar un poco ya a lo sustantivo. ¿Cuáles son? Me voy a atrever a sistematizar dentro de estos 40 años en unas 5 o 6 líneas jurisprudenciales o grandes rubros donde la Corte Interamericana ha tenido mayor incidencia, ¿no?, en las democracias de los países de la región americana, pero también en aportaciones al derecho internacional de los derechos humanos. Y una tercera parte, hablar de algunos retos y desafíos que históricamente ha tenido, que tiene y que tendrá o que tiene la Corte Interamericana en los próximos años. Retos y desafíos como institución. Entonces, vamos a iniciar esta primera parte. Bueno, ¿cuándo surge la Corte Interamericana? Y aquí nos tendríamos que ubicar desde el momento en que muchos internacionalistas, ¿no?, también consideran que es el inicio del derecho internacional de los derechos humanos. 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente, pues saben que se aprueba en 1945 el Acta Constitutiva de Naciones Unidas, pero yo creo que ahí es el germen de toda esta construcción de este derecho internacional de los derechos humanos, que luego, ¿no?, bueno, esto realmente ha internacionalizado los derechos y garantías que ya estaban en las constituciones y que luego, sobre todo en los últimos 30 años, tal vez con mayor fuerza, viene el proceso inverso, ¿no?, el de la constitucionalización de este derecho internacional de los derechos humanos. Primero una internacionalización y luego al revés, una constitucionalización de este derecho internacional. Pero bueno, 1945. ¿Y por qué es importante? Porque ahí podemos advertir ya en el preámbulo de la Carta de Naciones Unidas que dice o establece la necesidad de reafirmar la fe en los derechos humanos, en la dignidad y en el valor de la persona, en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres y de naciones pequeñas y grandes. Y el artículo 55 de esta Carta de Naciones Unidas establece que se promoverá los derechos humanos, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, pero obviamente le pone sin distinción, ¿no?, por razón de raza, sexo, idioma, religión, etcétera, y luego le agrega algo que yo creo que es la clave de mucho de este derecho internacional de los derechos humanos, y cito textualmente, para efectivizar los derechos y libertades existentes en el ámbito nacional. Fíjense, ya desde Naciones Unidas se da un vuelco. El derecho entre estados, el derecho internacional tradicional,
¿no?, que era una relación entre estados, pone ya en el centro de gravedad a la persona y a su dignidad, ¿no? Y bueno, antes de este momento de la Carta Fundacional de San Francisco, en febrero de 1945, del 21 de febrero al 8 de marzo, antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial, se reúnen en México en la Conferencia Interamericana sobre Problemas de Guerra y Paz. Y ahí en el Acta de Chapultepec, porque ahí es donde se reúnen, ¿no?, para discutir toda esta problemática, ¿no?, ya se advertía el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero estaban reflexionando los países sobre los problemas de la guerra y la paz. Ahí ya se estableció la necesidad de que hubiese, ¿no?, ahí se habla de una declaración internacional en materia de derechos humanos. Y también se habla de la posibilidad de crear una corte regional en el continente americano. Ahí está el primer germen, o el germen, digamos, de la primera idea en 1945 en Chapultepec, en el Acta de Chapultepec. Y bueno, ¿qué sucedió después? Como sabemos, en 1948, antes de la Declaración Universal, que ustedes saben que es del 10 de diciembre, hace unos días se cumplieron 72 años, bueno, pero meses antes, casi 8 meses antes, en abril, mayo, en Bogotá, en América Latina, se aprobó el acta constitutiva, ¿no?, el acta de la Organización de Estados Americanos, pero junto con este proyecto político se aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que es la primera, la primera declaración contemporánea, ¿no?, donde se internacionaliza o se establece un catálogo de derechos. Esto es algo muy importante porque se adelanta casi 8 meses a la Declaración Universal. Esta declaración, ¿no?, americana tiene 38 artículos y algo importante es que establece derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales. Lo que luego vemos que hay una bifurcación, ¿no?, en los tratados internacionales más adelante. En la Declaración Americana se establecen derechos civiles, pero también se habla de derechos, ¿no?, como derechos sociales, derecho al trabajo, a una justa remuneración, derecho al descanso, derecho a la seguridad social, beneficios de la cultura, en la misma declaración. No hay una división, sino en la misma declaración. Se establece que los derechos esenciales del hombre, de la mujer, no nacen del hecho de ser nacionales de un Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. Constituye la declaración, esta declaración, a pesar de no ser un tratado, una fuente de obligaciones internacionales por los Estados miembros de la OEA. Vamos a ver más adelante que la declaración, la convención, ¿no?, el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana, en su artículo 29, le da una eficacia jurídica, interpretativa, a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Entonces, en 1948 nace la OEA, un pacto político, junto con la Declaración de Derechos, que esto es algo relevante, ¿no? Junto con la Declaración de Derechos, y ahí es donde surge el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estamos hablando de 2 años antes de que se aprobara la Convención Europea, que fue de 1950, entra en vigor en 1953. La Convención Europea está cumpliendo este año 70 años, ¿no?, de vigencia. Bueno, vemos que esto es anterior a la Convención Europea. Por ahí incluso hay algunos trabajos interesantes donde dice que algo tuvo de influencia la Declaración Americana. Por supuesto, la tuvo en la Declaración Universal unos meses después. Les pongo un ejemplo, ¿no? La delegación mexicana propuso en la declaración en Bogotá, pero luego en París,
que se internacionalizara el juicio de amparo, ¿no? Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que lo ampare por violaciones de derechos fundamentales previstos en las constituciones nacionales. Esto para el mundo anglosajón es algo extraño, ¿no? Porque el amparo, un instituto para proteger derechos, un proceso para proteger derechos, es algo curioso, ¿no? Bueno, lo aceptaron y esto se internacionalizó, ¿no? Este juicio de amparo, acción de amparo, proceso de amparo, ya está en la Declaración Americana, está en la Declaración Universal, pero luego también en los pactos internacionales. Ahí les puse un ejemplo, ¿no? De cómo esto tiene un impacto, con diferencia, ¿no? O sea, haciendo la distinción, la protección judicial de las garantías judiciales, el debido proceso, que también es un derecho humano que se internacionalizó. Pero bueno, 1948. Luego tuvieron que pasar, bueno, en 1948, ya como carta de la OEA, se establece la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No la Corte, la Comisión Interamericana. Es como en Europa, la Comisión Europea de Derechos Humanos, que ya desapareció, como bien saben, por el Protocolo 11 en 1998, 99 entra en vigor, pero nosotros en nuestra América seguimos con la Comisión Interamericana y bueno, surge o se establece desde la Carta Fundacional de la OEA de 1948. Sin embargo, se instala, y aquí vamos al segundo momento histórico, en 1959 se nombran los primeros comisionados, en 60 empieza a funcionar, 1960, y ahí empieza a funcionar propiamente el sistema interamericano de derechos humanos. Un individuo puede denunciar violaciones con base en la Declaración Americana, ¿no? El sistema de peticiones surge años después, en 1963, y bueno, como saben, la Comisión Interamericana se encuentra en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. Curioso, porque vamos a ver que Estados Unidos pues no ha suscrito la mayoría de los tratados internacionales, tampoco la Convención Interamericana, pero bueno, ahí está la sede en Washington, la Comisión Interamericana, no hay que confundirlo con la Corte, que se encuentra en San José de Costa Rica, y es un tribunal, es un órgano jurisdiccional. La Comisión, hay un procedimiento que se inicia ahí, que eventualmente puede llegar a la Corte Interamericana. Es decir, la Comisión Interamericana tiene atribuciones no de protección cuasi jurisdiccional, pero también tiene una relevancia política, ¿no? ¿Por qué? Porque hace visitas in situ a los países, porque puede emitir declaraciones, lo cual la Corte Interamericana, por ser un tribunal, no puede prejuzgar, ¿no? Pues no puede hacer cosas que puede hacer la Comisión Interamericana, pero bueno, ahí empieza la vida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se integra por 7 comisionados, duran en el encargo 4 años, que pueden ser reelectos. Por cierto, el próximo año hay votación para 3 comisionados, para nuevos comisionadas, comisionados, y para 4 juezas o jueces de la Corte Interamericana. O sea, hay una renovación muy importante. Luego pasamos a otro momento histórico dentro del sistema interamericano, que creo que es muy importante resaltar, que bueno, ya es cuando el 22 de noviembre de 1969, acabamos de cumplir el año pasado, 50 años de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se aprueba el Pacto de San José de Costa Rica. Se denomina así porque fue suscrita en San José de Costa Rica y es el equivalente, el homólogo a la Convención Europea de Derechos Humanos. 1969, y no entró en vigor hasta que el país número 11 lo suscribiera, ratificara, y esto fue Dominica, ¿no? Un país del Caribe, ¿no? Esto se hace en 1978. Hasta el 18 de julio
de 1978 entra en vigor el Pacto de San José de Costa Rica, el corazón del sistema interamericano, el tratado internacional dentro de la OEA más importante, sin lugar a dudas, es la Convención Americana, y ese tratado es el que le da vida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana no surge en 1948, surge ahí la Comisión Interamericana, pero es el Pacto de San José, la Convención Americana, quien crea a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta Convención Americana tiene 82 artículos, no es muy grande, empieza con un preámbulo, que es importante destacarlo, ¿no? El preámbulo, porque ahí se habla tanto de derechos civiles y políticos como de derechos también económicos, sociales y culturales. Se divide en tres partes la Convención Americana, una primera parte que habla de las obligaciones de los estados, la obligación de respeto y garantía, y al artículo 2, algo que no tiene el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ¿no? La obligación de adecuación normativa, que para mí, y así lo ha dicho la Corte, es uno de los fundamentos del control de convencionalidad, ¿no? La necesidad de que los estados, ¿no?, aprueben su normatividad, su constitución, sus leyes, incluso la jurisprudencia de los tribunales o cualquier práctica, ojo, eso ha dicho la Corte Interamericana, no solamente en América Latina somos campeones en modificar normas, ¿no? La Constitución Mexicana de 1917, una de las 8 constituciones más antiguas del mundo, pues tiene más de 700 reformas, ¿no? 1917 ya tiene más de 100 años, 700 reformas, y a veces la realidad está igual o peor, ¿no? Se cree que modificando la Constitución se cambia la realidad, ¿no? Somos campeones en América Latina y esto no es así. Y por eso yo creo que es tan importante no perder de vista lo que ha dicho la Corte, que para cumplir con la Convención Americana no solamente tiene que haber normas, ¿no?, conforme a este tratado internacional, sino que las prácticas sean conforme, ¿no?, a la esencia, ¿no?, a la efectividad, al principio del efecto útil, ¿no?, que tiene la Convención Americana. Y aquí volvemos a lo que comenté al inicio, ¿no? Este artículo 55 de Naciones Unidas. Esos derechos y deberes, esos derechos y libertades que ya están en las constituciones, por cierto, deben de tener efectividad. De nada sirve bonitas constituciones, bonitas leyes, ¿no?, bonitos tratados, si los derechos no se efectivizan, si realmente los derechos que tienen nombre y apellido, ¿no?, que son los derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas, evidentemente deben de tener efectividad. Entonces, obligaciones de los estados, y luego viene un catálogo de derechos que a partir del artículo 3 al 25, que son los derechos civiles y políticos, luego viene el artículo 26, que habla de derechos económicos, sociales y culturales, solo en un artículo, y luego viene en el artículo 27, la suspensión de garantías, y el artículo 29, las normas de interpretación. Estas normas de interpretación a veces pasan desapercibidas, pero son de un enorme calado. ¿Qué dice el artículo 29 de la Convención Americana? Bueno, simple y sencillamente que se aplique o que se utilice el principio pro persona. Esto es, que si hay alguna norma nacional u otra internacional que otorgue mayor efectividad a un derecho humano, ¿no?, en juego, que no se aplique la Convención Americana y que se aplique aquella normatividad nacional o internacional que otorgue mayor efectividad. Esto, evidentemente, es algo revolucionario, porque aquí ya no interesa tanto la jerarquía normativa, sino la efectividad plena de los derechos. La propia Convención autoriza que no se aplique la Convención si hay una norma nacional u otra internacional que otorgue efectividad a un derecho humano concreto.
Luego viene una segunda parte en la convención, que es artículo 33 al 73, donde están regulados los medios de protección, los órganos competentes, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí se establece cómo se designan a las juezas, a los jueces, cuánto tiempo duran, cuál es el procedimiento, cuál es la sentencia, cuáles son los efectos de la sentencia, que son vinculantes las sentencias que dicta la Corte Interamericana. Se establece que hay medidas provisionales en casos de extrema gravedad y urgencia, etcétera. Y luego viene una tercera parte, la convención tiene una tercera parte que habla de los protocolos adicionales cuando un Estado denuncia, porque existe la posibilidad de denunciar, no es un término utilizado para que deje de tener vigencia un tratado internacional, ¿no? Bueno, esa es la convención americana. Esta convención americana progresivamente se fue incorporando en el ámbito del derecho constitucional. Los países, al suscribirlo, ¿no? Primero le daban una jerarquía por debajo de la Constitución, pero progresivamente se reformaron las constituciones, o hay nuevas constituciones, como Ecuador, Bolivia, República 2008, 2010, República Dominicana, o las reformas, ¿no?, que ha habido a la mexicana, va a cumplir 10 años la reforma del 2011, el próximo año 10 años en materia de derechos humanos, que es la reforma más importante en materia de derechos humanos desde 1917. Entonces, en muchos países ya se le da jerarquía normativa, un bloque de constitucionalidad, ya está al mismo nivel que la Constitución, incluso algunas constituciones, como la venezolana, por ejemplo, entre otras, establece la posibilidad de que los tratados internacionales tengan jerarquía superior si se trata de una mayor efectivación de los derechos humanos. Es decir, ya empieza a entrar al torrente sanguíneo del derecho constitucional, este derecho internacional, interamericano de derechos humanos. Dicho esto, 1978, entonces se aprueba, entra en vigor la Convención Americana, y al año siguiente, en 1979, el 29 de junio, bueno, el 22 de mayo, se nombran los primeros 7 jueces. 7 jueces, pero uno no tomó posesión, ¿no? Uno era embajador de El Salvador en Europa, y él consideró que su cargo era incompatible. Entonces tomaron, digamos, posesión 6 jueces, luego se nombró a otro juez, que fue Pedro Niquen, un venezolano que falleció hace unos meses, que fue un juez importante de la Corte Interamericana, fue presidente de la Corte Interamericana. Y bueno, una vez que se nombraron los primeros jueces en Washington, ¿y ahora qué hacemos? Porque no hay presupuesto. Se reúnen en Washington, ¿no? Y ahí se designa al primer presidente y al primer vicepresidente, ¿no? Al presidente Rodolfo Pisa Escalante, que fue además presidente de la Corte, de la Sala Constitucional de su país, y como vicepresidente a Máximo Cisneros Sánchez de Perú. ¿Qué sucedió después? Bueno, se instala ese mismo año formalmente la Corte, el 3 de septiembre de 1979, gracias a que alzó la mano Costa Rica y dijo: yo quiero que la sede de la Corte esté en mi país. Y bueno, fue por aclamación. Costa Rica es el país que no tiene ejército en América Latina, es un país donde, en términos generales, ¿no?, es un país democrático, y donde no ha habido, como en otros países, tantos conflictos y problemas incluso de dictaduras. Y bueno, ahí se instala la Corte Interamericana en 1979, y desde entonces es la sede de la Corte. Es decir, el año pasado cumplió
40 años de haberse instalado y estar funcionando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunas palabras sobre la Corte. La Corte se integra por 7 juezas, que son designados por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, es decir, por aquellos países que, bueno, solamente pueden proponer jueces aquellos países que han suscrito el Pacto de San José. Esto es muy importante, ¿no? Porque vemos que en Europa, pues todos los países reconocen, ¿no? La Convención Europea y reconocen la jurisdicción del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto no es así en el continente americano, por desgracia. De los 35 países que forman parte de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, podemos decir que hay 4 niveles de intensidad de este sistema interamericano. El primer nivel de intensidad, el más bajo, son aquellos países que no han suscrito la Convención Americana, es decir, el corazón del sistema, ¿no? ¿Quiénes son estos países? Canadá, Estados Unidos y la mayoría de los países anglófonos caribeños, ¿no? Los países, las islas del Caribe, países, ¿no? que llevan un sistema del common law, la gran mayoría, no han suscrito la convención. Estados Unidos es curioso porque la suscribió con Carter, pero no la ha ratificado y obviamente se ve muy difícil que se vaya a ratificar. Pero eso provocó, gracias a que lo suscribiera Carter, que otros países suscribieran, ¿no?, la convención y que entrara en vigor. Pero bueno, tenemos un bloque, ¿no?, de 10 países donde ni siquiera han suscrito el instrumento más importante, que es la Convención Americana. Segundo bloque de países son aquellos que suscribieron la Convención Americana, ¿no?, pero no han reconocido la jurisdicción de la Corte. Al suscribir la Convención no necesariamente se le da competencia, debe haber un acto especial, ¿no?, un acto diferenciado de reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Jamaica, Grenada y Dominica son 3 países donde está vigente la Convención Americana, pero que no han reconocido la jurisdicción de la Corte. Tercer nivel de intensidad son aquellos países que han suscrito la Convención Americana, pero que la han denunciado. La propia Convención Americana, en su artículo 78, establece la posibilidad de denuncias. Esto lo hizo Trinidad y Tobago en 1998, entró en vigor en 1999, y Venezuela, que también lo hizo en 2012, entró en vigor en 2013 la denuncia de Venezuela. Y hay un nivel de intensidad pleno, ¿no?, que es donde funciona con mayor penetración el sistema interamericano, y es en aquellos países donde han suscrito la Convención Americana y han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte. Son 20 países. 20 países que son esencialmente de América Latina. Por lo tanto, y aquí me adelanto, el primer gran desafío es que la Corte Interamericana se convierta en interamericana, porque actualmente es una Corte latinoamericana de derechos humanos, donde la mayoría de los países habla el mismo idioma, español, a pesar de que hay 4 idiomas en la OEA, ¿no?, además del español, el inglés, el francés y el portugués. Bueno, de estos 20 países, 16 hablan el mismo idioma, solamente, bueno, Brasil habla portugués, Haití habla francés, y bueno, vemos pero existe, no es como en Europa, donde, digamos, la jurisdicción que tiene el Tribunal Europeo, pues es muy dispar, ¿no? Y vemos que los 20 países de América Latina, si bien cada uno tiene su propia tradición, tienen más o menos 200 años, ¿no?, de independencia, y bueno, ciertas bases comunes, ¿no?, ciertas bases comunes en el ámbito constitucional, o más bien de historia constitucional, y bueno, evidentemente ahí es donde se mueve
actualmente la Corte Interamericana en estos 20 países de América Latina. También hay que decir que en el caso de Trinidad y Tobago y Venezuela, también hay un artículo de la propia Convención Americana que establece que un país puede denunciar la convención, evidentemente, pero no por ello deja de tener competencia la Corte Interamericana respecto de aquellos presuntas violaciones a la Convención Americana que sean durante la vigencia de la Convención. Por eso la Corte sigue conociendo de casos contra Trinidad y Tobago y de casos contra Venezuela, ¿no? En la última sesión que tuvimos virtual, ¿no? Donde deliberamos asuntos todo el mes de noviembre, resolvimos casos venezolanos que se están notificando porque son durante la vigencia de la convención. No hay competencia en la Corte desde 2013 en adelante, pero sí durante el momento en que la violación estaba vigente la Convención Americana. Por cierto, el día de hoy se notificó una opinión consultiva, la número 26, que tiene, digamos, cuestiones importantes que tienen que ver con los efectos de la denuncia de la Convención Americana y de la Carta de la OEA, ¿no? ¿Cuáles son sus efectos respecto a las obligaciones estatales? Bueno, entonces tenemos este panorama, ¿no? De 4 diversas intensidades del control del sistema interamericano. ¿Cuáles son las competencias que tiene la Corte Interamericana? Tiene 4 básicamente. La primera, la más importante, conoce de demandas de casos individuales. Un individuo, una vez agotadas las instancias nacionales dentro de los 6 meses siguientes, puede presentar una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente, hay un contradictorio, eventualmente hay un informe de fondo y si el Estado no repara a las víctimas, la comisión puede mandar el caso a la Corte Interamericana. Es decir, no hay acceso directo a la Corte Interamericana, como en el caso del Tribunal Europeo, donde más de 800 millones de europeos ya tienen acceso directo al Tribunal Europeo. En la OEA, ¿no? En el sistema interamericano, hay que agotar primero la instancia de la comisión para que el caso pueda llegar eventualmente a la Corte. La llave de acceso, por lo tanto, ¿no? La tiene la Comisión Interamericana. Dentro de esta segunda competencia también hay que decir que la Corte puede conocer de casos de demandas interestatales. No ha habido ninguna hasta el día de hoy, ¿no? Pero existe esa posibilidad, ¿no? De que, no sé, Guatemala demande a México, etcétera. Segunda competencia, además de esta contenciosa de demandas individuales o interestatales, son las medidas provisionales. En casos de extrema gravedad y urgencia y para evitar daños irreparables a la víctima, se pueden otorgar medidas provisionales y bueno, más de 30,000, ¿no? Personas han sido beneficiadas en estos 40 años por estas medidas provisionales, incluso de manera colectiva las ha dictado la Corte, siempre y cuando sean identificables las personas, ¿no? En un centro penitenciario, en un pueblo o comunidad indígena, ¿no? O sea, o en un pueblo determinado, toda una colectividad puede ser beneficiada de estas medidas provisionales. Tercera cuestión, y aquí hay una diferencia también importante con Europa, son las opiniones consultivas. En Europa ha tenido poco, ¿no? Desarrollo. En América, en el sistema interamericano, ha tenido un gran auge donde los estados parte o la Comisión Interamericana, ¿no? U otros órganos del sistema le pueden preguntar a la Corte cómo interpretar la Convención Americana y los demás tratados internacionales. Hay además de la Convención Americana 2 protocolos adicionales y 7 tratados internacionales que forman el Corpus Juris Interamericano. Y bueno, hasta el día de hoy ha emitido 26 opiniones consultivas de un gran calado, porque si bien son opiniones consultivas, no es algo jurisdiccional, luego los países
lo incorporan como políticas públicas, hay cambios normativos, los tribunales lo hacen suyo en la jurisprudencia y la propia Corte Interamericana en casos contenciosos también adopta estos criterios interpretativos. Y la cuarta competencia, que también aquí vemos una diferencia importante con Europa, es que el tribunal, la Corte Interamericana, emite resoluciones para supervisar sus propias sentencias. Las sentencias que dicta tiene órdenes, tiene medidas de reparación a favor de la víctima y, bueno, esto lo va supervisando la Corte Interamericana. No existe un comité de ministros, un órgano político como en Europa que se encarga de implementar, ¿no?, las sentencias, sino aquí es la propia Corte Interamericana y a través, yo creo que eso vamos a ver más adelante, yo creo que este es uno de los grandes aportes de la Corte, es lo que ha entendido por reparación integral, que va más allá del caso particular a través de incluso medidas estructurales, ¿no? Las medidas de no repetición van más allá del caso particular. Bueno, segunda parte, ¿no? ¿Cuáles son las grandes materias que ha resuelto? ¿No? Segunda parte ya de la exposición. ¿Cuáles son las grandes materias que ha resuelto la Corte Interamericana? Bueno, me voy a atrever a sistematizarla probablemente en 6 grandes rubros, ¿no? Grandes rubros. Primer lugar, violaciones graves a los derechos humanos. Todas son graves, pero hay algunas que por su magnitud así se han denominado. Y son especialmente donde desapariciones forzadas de personas, ejecuciones extrajudiciales, masacres, torturas. Aquí hay una riquísima jurisprudencia. De hecho, los primeros casos, la Corte empieza a funcionar, dicta su primera sentencia en 1988. O sea, los primeros 10 años de la Corte fueron opiniones consultivas y ya luego vino la primera sentencia, que fueron los casos hondureños, cuando no había ninguna legislación nacional ni ninguna norma internacional que hablara o regulara la desaparición forzada. Fue la Corte Interamericana en el caso Velázquez Rodríguez, donde puso en el centro de gravedad a la víctima y a su reparación. Y algo muy importante, desde la primera sentencia habló de un contexto, ¿no? Es decir, antes de interpretar la convención, primero estableció por probado que había un contexto de desaparición de personas. Había un modus operandi de cómo desaparecía el oponente político. Esta manera, digamos, de metodología de la Corte, creo que ha sido muy importante, porque si no, no se hubiese podido declarar la violación. ¿Cómo se puede, si no hay cuerpo, decían en aquella época, no hay delito, ¿no? Evidentemente, las dictaduras, que ahí es donde surgen, ¿no?, las primeras sentencias de la Corte, prácticamente en todos los países había dictaduras o regímenes militares en América Latina. O en el mejor de los casos, dictaduras disfrazadas, como en mi país, como en México. De tal suerte que ahí es donde empieza a funcionar la Corte en plenas dictaduras. Y veíamos que en estas dictaduras desaparecían a los cuerpos, ¿no?, de los oponentes políticos. Bueno, ese es el contexto de los casos hondureños. Y ahí la Corte estableció qué era una desaparición forzada, los elementos constitutivos de una desaparición forzada, y que años después esta jurisprudencia, en gran parte, quedó plasmada en el Tratado Internacional, en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, y luego en Naciones Unidas en el año 2010. O sea, se ve un impacto muy importante en esta materia. Pero bueno, también en cuestiones de ejecuciones extrajudiciales, en masacres, en el caso del Mozote. Para que se den una idea, el caso del Mozote fueron 1000 víctimas las que fueron ¿no?, asesinadas, ¿no?, en el contexto, bueno, en el contexto que hubo en El Salvador, ¿no? Imagínense, un caso de 1000 víctimas, ¿no? Muchas mujeres, muchos niños. Ahí empieza a funcionar y es riquísima la jurisprudencia de la Corte. Vemos que el Tribunal Europeo en los últimos años está incorporando, ¿no?, toda esta jurisprudencia de la Corte Interamericana. En segundo lugar, y creo que es muy importante esto, la Corte Interamericana pone el ojo en la persona
y en su vulnerabilidad. Y empieza a establecer una riquísima jurisprudencia a favor o en protección de personas o grupos en situación o condición de vulnerabilidad. Dijo la Corte, ¿no? Toda persona o grupo que se encuentre en una condición de vulnerabilidad es titular de una protección, un deber especial por parte del Estado y debe incluso adoptarse medidas positivas determinables en función de las necesidades particulares de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentra. Por su condición personal, es riquísima la jurisprudencia sobre niñas, niños o adolescentes, sobre violencia de género, mujeres, sobre pueblos indígenas y tribales, sobre personas con discapacidad, personas LGTBI, personas adultas mayores, o por su situación específica, migrante, refugiado, personas privadas de la libertad, desplazados forzados, defensoras de derechos humanos, periodistas, personas en situación de pobreza, personas en situación de esclavitud, ¿no? La Corte ya ha determinado, ¿no? Que hay una esclavitud contemporánea, ¿no? En el caso en Brasil fue la sentencia de Hacienda Brasil Verde, ¿no? Donde incluso dijo que había una discriminación estructural histórica, ¿no? Estos son casos verdaderamente emblemáticos y aquí tenemos una riquísima jurisprudencia y la Corte en los últimos 5 años empieza a hablar de la discriminación interseccional. Es decir, cuando varios de estas vulnerabilidades se conjugan para crear una situación específica a un individuo o a un grupo social, causando un mayor grado, ¿no?, de penetración en la violación de los derechos humanos. Aquí hay, entonces, este es un segundo rubro importantísimo. Tercer grupo, ¿no?, jurisprudencial, tiene que ver con cuestiones consustanciales a la democracia y el Estado de Derecho. Es riquísima la jurisprudencia sobre independencia judicial en su dimensión individual e institucional, libertad de pensamiento y expresión, acceso a la información, participación ciudadana en asuntos públicos, acceso a la justicia a las víctimas, combate a la corrupción, erradicación de la impunidad. Incluso aquí podríamos advertir cuestiones de debido proceso, ¿no?, como un elemento que en sí mismo protege el Estado de Derecho. Un cuarto elemento, ¿no?, de los 5 o 6 que estoy mencionando, es el concepto de reparación integral. Tal vez aquí es una de las grandes aportaciones de la Corte Interamericana al derecho internacional de los derechos humanos. Aquí vemos otra gran diferencia con Europa, con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La Corte ha establecido no solamente pagarle una cantidad de dinero, ¿no?, a una persona, sino también rehabilitarla, ¿no? O sea, ¿no?, por sus daños físicos o psicológicos, ¿no?, un médico, ¿no?, una atención profesional, la satisfacción, un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Muchas veces las víctimas, cuando comparecen ante la Corte, dicen lo único que quiero es justicia y que reconozcan la violación de los derechos. Y lo más importante es las garantías de no repetición, que permiten cambiar la legislación, la práctica, la situación estructural que originó la violación, entre las que se encuentran la capacitación a funcionarios públicos o a Fuerzas Armadas o incluso, esto es un tema con prudencia, pero lo ha hecho la Corte en cuestiones de política pública, o bien en general ha ordenado, ¿no?, en cuestiones de género, ¿no?, en campo algodonero, ¿no?, cuestión de feminicidio, una reparación con vocación transformadora a las condiciones estructurales, a la vigencia de derechos, incluso con un enfoque diferencial, por ejemplo, sensible al distinto impacto que tiene la violencia contra la mujer. Una quinta línea jurisprudencial tiene que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Aquí la Corte había protegido, ¿no?, por la vía de la conexidad,
¿no? Con los derechos civiles y políticos, pero a partir del año 2017 ha venido ya declarando, violado, derechos sociales, derecho a la salud, incluso recientemente derecho al agua, derecho a, bueno, cuando se trata de pueblos y comunidades indígenas, en un caso habló también de derecho a la alimentación, pero también en otros casos estabilidad laboral, derechos laborales, derecho a la pensión, etcétera, ¿no? El derecho al medio ambiente, ¿no? Son en estos momentos que estamos sufriendo también, se ha visibilizado, ¿no?, con mayor intensidad esta problemática de los derechos sociales. Y tal vez una última sexta línea jurisprudencial que también es muy importante, tal vez sea la primera que tendría que haber mencionado, tiene que ver con algo que es transversal, que es la igualdad y no discriminación. Esta es una cuestión que la Corte, interpretando el artículo 1.1, que habla, ¿no?, de los motivos prohibidos de discriminación, y el artículo 24, igualdad ante la ley, ha creado una serie de categorías que son muy importantes, incluso discriminación directa, que son las más obvias, pero también discriminación indirecta, discriminación por percepción, discriminación encubierta, discriminación estructural, ¿no? Que esto, en una de las últimas sentencias que dictó la Corte, avanzó porque dijo que del artículo 24 no solamente se puede desprender una igualdad formal, sino también una igualdad material cuando esta discriminación tiene que ver con grupos poblacionales que históricamente han sido discriminados. Entonces, una discriminación estructural, discriminación interseccional. Entonces, bueno, he querido mencionar estas 6, digamos, grandes perspectivas de la Corte y termino anunciando unos desafíos que creo que tiene la Corte y el sistema interamericano por delante. El primer desafío tiene que ver, ya lo había anunciado, con la universalidad del sistema interamericano. Si nosotros vemos, como ya mencioné, hay 10 países que no han suscrito la Convención Americana, por lo tanto se requiere que todos los países del continente reconozcan el corazón del sistema, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que sea firmada, ¿no?, ratificada, y además los otros tratados internacionales, ¿no?, que a veces se olvida, pero hay una serie de tratados internacionales, además de la Convención. Está el protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que solo 16 países de estos 35 lo han suscrito. El protocolo para abolir la pena de muerte, es un protocolo de 4 artículos, ¿no? Pero que establece que una vez que se suscribe ya no puede restablecerse la pena de muerte. Y aquí vemos que solo 13 países de los 35 lo han suscrito. Y luego hay 7 tratados internacionales en materia de prevenir y sancionar la tortura, desaparición forzada. Bueno, uno muy importante para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención de Belén do Pará, es el tratado internacional con mayor aceptación. 32 de los 35 países lo han suscrito. Y lamentablemente vemos que la violencia de género está en su máximo esplendor actualmente, ¿no? Feminicidios y violencia en general de género, es decir, tenemos los tratados internacionales, hay leyes, pero la realidad, insistimos, a veces es igual o peor. Pero también la Convención Interamericana contra el Racismo, la Convención Interamericana contra todas formas de discriminación e intolerancia, y una convención que no existe en Naciones Unidas, que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Obviamente, imagínense, en esta pandemia, los que más han sufrido, o han perdido la vida, y con mayor intensidad en su integridad física, también han sido las personas mayores. Ya hay un tratado internacional específico que ya está vigente, y bueno, ya hay unos 5 o 6 países que lo han ratificado. Entonces, primer gran desafío es la universalidad. Se requiere
que todos los países se comprometan, ¿no?, con estos estándares establecidos en los tratados internacionales. Y que, por cierto, le den competencia a la Corte Interamericana como el intérprete, ¿no?, de la Convención y de algunos de estos tratados donde se le otorga competencia. Pero también hay que decir que hay varias normas que, sin ser tratados, son muy importantes, ¿no? La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2016, o una muy reciente, ¿no?, los principios sobre políticas públicas de memoria en las Américas, de 2019, o derechos de todas las personas migrantes, refugiadas, apátridas o víctimas de trata de personas de 2019, o por mencionar otra, los principios y buenas prácticas sobre protección de personas privadas de la libertad de 2008. No son tratados internacionales, pero algunos de estos los han aprobado los propios estados como declaraciones, como principios, como buenas prácticas, que luego la jurisprudencia de la Corte lo incorpora en sus sentencias y por lo tanto ya se convierte en un estándar pues muy fuerte, porque al haber sentencia ya hay una vinculatoriedad del estándar también interpretativo. Segundo gran, creo, gran reto que tiene la Corte Interamericana tiene que ver con la elección de sus integrantes, ¿no? Y aquí con varias perspectivas. La primera es que no hay ninguna norma, ¿no?, para establecer que exista publicidad o que exista transparencia en cómo los estados proponen a los candidatos, ¿no? Aquí en España veo que hace poco, ¿no?, se emitió un decreto donde se crea un comité para evaluar a los candidatos al Tribunal Europeo y al Tribunal de Justicia de la Comunidad, ¿no?, el de Luxemburgo y el de Estrasburgo, ¿no? En América Latina, los países no tienen esto, ¿no? Y tampoco en el Tribunal Europeo, además, tiene un comité que evalúa a los candidatos, ¿no? Entonces aquí cualquier país puede mandar a quien sea, ¿no? No estoy diciendo que hayan sido malos los jueces, yo creo que en términos generales ha habido buenos jueces y juezas, pero yo creo que se requiere mayor grado de transparencia, que la elección no sea solo un intercambio de votos por los estados sin ver cuál es el perfil de las candidatas o de los candidatos. En segundo lugar, creo que sí debe haber normas para garantizar una mayor presencia, en este caso, de mujeres. De los 40 años, ha habido 40 jueces titulares y de estos 40 jueces, pues 35 varones, 5 mujeres en 40 años. 5 mujeres en 40 años. Y bueno, actualmente la Corte se integra por 6 mujeres, de 6 hombres y una mujer, la actual presidenta, ¿no?, que termina su periodo el próximo año. Entonces, yo creo que este es un desafío de que debe de haber, ¿no?, garantía, que los estados se comprometan, evidentemente, a proponer con mayor intensidad mujeres, tanto para la comisión como la Corte. Para la comisión, actualmente hay 5 comisionadas y 2 comisionados, lo cual ya hay un cambio ahí de manera importante. En tercer lugar, también habría que reflexionar sobre la cuestión geográfica, ¿no? Ha habido 4 jueces colombianos, 3 jueces mexicanos, incluyéndome, pero han habido países que no han tenido ni un juez en la mayoría de los países de Centroamérica, excepto Costa Rica, o del Caribe tampoco, obviamente, porque no han suscrito la Convención Americana, pero yo creo que también se podría advertir algún tipo de regla geográfica, ¿no?, para que exista mayor representatividad, ¿no? Otro desafío tiene que ver con la cuestión presupuestal, y esto nos lleva a algo esencial, que no somos los jueces de dedicación exclusiva. Yo soy profesor de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿no? Cada quien tiene y además somos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Creo que los justiciables del continente se merecen que haya jueces de dedicación exclusiva, que esto evite incompatibilidades, pero además que exista un blindaje
por interferencias indebidas, ¿no? Porque nosotros evidentemente no radicamos en la sede del tribunal, ¿no? Radicamos fuera de la sede, ¿no? Y eventualmente, bueno, esto, digamos, puede blindar si se está en la sede y además está por un tiempo. Yo creo que este es otro desafío, no que haya dos periodos, sino que haya un solo periodo como en Europa. En Europa antes había dos periodos, ahora ya hay un solo periodo de 9 años. Yo creo que esto también podría cambiarse en el sistema interamericano, pero creo que dotar de un presupuesto regular a la Corte, creo que serviría mucho para que haya jueces de dedicación exclusiva, previsibilidad presupuestal y no estar dependiendo gran parte de su presupuesto de donativos de países europeos o de otros tipos de organizaciones. Parte del presupuesto de la Corte no viene del presupuesto regular de la OEA. ¿Qué se requiere? Algo muy sencillo, una voluntad política que hasta 40 años después no han tenido los estados para que la Comisión y la Corte tenga jueces y comisionados, juezas y comisionadas de dedicación exclusiva. Lo dejo hasta ahí. He querido brindar esta triple visión, una de dónde viene la Corte Interamericana, las 6 grandes líneas, podríamos decir, jurisprudenciales y algunos de los retos que tenemos actualmente y que están en la agenda de la Corte. Y quedo, por supuesto, atento a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor, por su exposición, que creo que ha sido muy esclarecedora para todos. No sé si hay alguna persona de las que está conectada que desea formular alguna pregunta. No sé si, Paula, tienes por ahí a alguien que haya manifestado ese deseo. De todas maneras, entre que eso sucede o no, me gustaría comentarte o preguntarte que he visto que entre los temas que has tocado no aparece uno que en cambio aquí en Europa está, pues digamos, especialmente en auge, que es todo lo que tiene que ver con la protección de los datos, Internet, la sociedad de la información. ¿Tú crees que esa menor presencia en la Corte Interamericana tiene que ver con la diferencia en los problemas reales de los países o quizá hay una insuficiencia normativa en los tratados, las cartas que dejan relativamente fuera ese tipo de asuntos? Si te parece, podemos ir comentando esto hasta ver si alguien se anima a preguntar algo. No, sí ha habido casos, tal vez en la tercera línea jurisprudencial, temas consubstanciales a la democracia. Ahí podríamos advertir que ha habido, evidentemente, algunos casos, el leading case, ¿no? El caso Clau Reyes del año 2006, sobre acceso a la información pública, pues fue tan relevante que eso es un antes y un después en Chile. Cada sentencia de la Corte tiene un impacto tremendo, ¿no? Esto ocasionó un gran cambio en Chile, pero también en los países que generaron órganos especializados en el acceso a la información pública o incluso la creación del habeas data, ¿no? Que algunos países tienen, además del amparo y el habeas corpus, tienen otra figura del habeas data, ¿no? También para la protección, ¿no? De los datos personales. Acceso a la información por un lado y por otro lado la protección. Tal vez por la historia de América Latina, en estos momentos se está privilegiando el acceso a la información pública, ¿no? Más que la protección de datos, que veo que en Europa, digamos, la balanza tiende también a proteger datos, ¿no? En América Latina estamos todavía en una etapa que lamentablemente que el estado de información, ¿no? Cuesta mucho trabajo, ¿no? Cuesta mucho trabajo y evidentemente bueno, está en ese momento. Ha habido casos aislados. También la manera en que está articulado el sistema interamericano, ¿no? No lo mencioné, pero de los casos contenciosos, ¿no? En 40 años son menos de 300 casos que ha resuelto la Corte Interamericana. O sea, llega a cuentagotas, ¿no? Cada año, ¿no? Hay entre 18 o 20 casos. El último año ya se elevó, ¿no? A 30 y tantos casos que nos remitió la Comisión Interamericana. Este es otro desafío. Creo que tendríamos que ir avanzando para que llegaran más casos, ¿no?
a la Corte Interamericana, que la Comisión envíe más casos, y obviamente esto tendríamos que también soportarlo en la estructura, ¿no? Para que tengamos una rápida respuesta. Desde que un caso llega a la Corte y hay sentencia, es menos de 2 años. El problema y el filtro realmente está en los años que dura en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tal vez por ahí puede ser. O sea, sí ha habido casos, han sido pocos, han tenido gran efectividad, pero yo creo que en la agenda por venir vendrán estos casos. Pero yo creo que ese es un poco, me da la impresión, la manera en que muy pocos casos llegan a la Corte, ese es uno, y dos, el momento, digamos, que ha vivido América Latina, que todavía está más en el acceso a la información pública que la protección propiamente de datos. Aquí han llegado hasta el derecho al olvido y una serie de cuestiones que eso todavía ha habido tribunales constitucionales